Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver el carbono, un elemento químico, parte principal de la química orgánica, y vamos a ver algunas de sus características, ¿no? Primero, que su símbolo atómico es la C. Segundo, que si estamos estudiando el átomo específicamente del carbono, nosotros podemos decir que su número másico o número de masa es de 12.0107. ¿Por qué es tan importante? Porque nosotros podemos distinguirlo de esa manera de otros átomos de carbono, de otros isótopos, y no solo de esos, sino también de otros átomos de otros elementos, ¿no? Bien, aparte de eso, podemos indicar que es tetravalente. Se dice que es tetravalente porque se puede unir 4 veces, es decir, que nuestro carbono va a tener 4 enlaces, uno en la parte superior, derecha, izquierda e inferior, ¿sí? Se puede unir 4 veces. Se ubica en el grupo 14 de la tabla periódica, específicamente en el bloque P, ¿sí? Bien, aparte de eso, nosotros podemos indicar que su número atómico es 6. Por lo tanto, sabiendo que su número atómico es 6, o sea, el Z, recuerden que su representación es Z, número atómico Z, es igual a 6, nosotros podemos indicar que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. ¿Sí? Entonces es muy importante conocer su número atómico, en este caso para también conocer su número de protones, neutrones y electrones. Recordemos que los protones con símbolo P, ¿sí?, se encuentran en el núcleo, están representados con estos círculos azules y pues tienen carga positiva. Los neutrones están representados por estos círculos rojos y no tienen carga y también se encuentran en el núcleo. Pero los electrones se encuentran en la capa externa y son aquellos doraditos que estamos viendo acá, y que tienen carga negativa para poder neutralizar. Alguien adentro tiene positiva, que en este caso es protones, ¿verdad? En el núcleo, y alguien fuera en la capa externa tiene positiva, tiene negativa para poder contrarrestar, ¿no? Para poder neutralizar. Bien, ya que sabemos esto, nosotros podemos saber que el carbono 12, el más estable dentro de la naturaleza, y como se lo representa tal como ustedes lo pueden observar así, tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Hay otros isótopos que también, el isótopo por ejemplo 13, que también es estable, y tenemos el isótopo 14, que no es estable, o sea, es inestable dentro de la naturaleza. También existen, ¿no? Están en menos abundancia, pero existen. ¿Y en qué varían? ¿Por qué son 13 y 14? Varían en el número de neutrones. Es decir, en el carbono 13 van a tener 6 protones, 7 electrones, tal como se ve. En el 13 tienen 6 protones, 7 neutrones y 6 electrones. En el 14, 6 protones, 8 neutrones y 6 electrones. Como ustedes están viendo, tanto en el carbono 12 como en el carbono 13 y el carbono 14, el que va aumentando son los neutrones, ¿sí? Aquí están viendo cuáles son estables e inestables, quienes representan los protones, que son las bolitas azules que se encuentran en la parte interna del núcleo, igual los neutrones, pero los electrones se encuentran en la capa externa. Bien, ya observado los isótopos del carbono, nosotros podemos indicar que como se enlaza este es muy versátil. Es capaz de enlazarse con todos los elementos de la tabla periódica e inclusive consigo mismo, ¿no? Entonces, por eso es que forma las cadenas carbonadas que nosotros vemos, en donde los carbonos se unen continuamente y forman pues macromoléculas, polímeros lineales, ramificados o laminares. Podemos indicar que también que la vida en la Tierra está basada en el carbono. Toda la materia orgánica está formada por carbono principalmente, por eso es que cuando decimos cuál es la materia que se encarga del estudio del carbono, estamos hablando de la química orgánica. ¿Sí? Entonces, tal como dice aquí, la química orgánica estudia todas estas estructuras, las reacciones de los compuestos basados en el carbono. Y todos los elementos adicionales, ¿sí?, son estudiados por la química inorgánica. La unión de carbonos
está formada por enlaces covalentes, son unos enlaces muy fuertes, pero también hay dos tipos de enlaces covalentes, ¿sí? Los covalentes polares y no polares, tal como lo vemos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Para ser más simplificativa y más ejemplificativa esta clase, pues podemos observar aquí, está el ejemplo de los covalentes polares y covalentes apolares, ¿no? Cuando estamos hablando de los covalentes apolares, estamos hablando de que tienen la misma electronegatividad, es decir, que jalan con la misma fuerza, ¿verdad? Pero cuando hablamos de covalentes polares, estamos hablando de que uno tiene mayor electronegatividad, que es en este caso el que podemos ver con una esfera un poco más grande, porque tiene mayor electronegatividad, por eso incluso tenemos este símbolo, ¿no? Mayor electronegatividad. Y por eso es como que jala más fuerte, ¿no? Por eso le decimos que es polar. Bien, ya determinado esto, entonces nos vamos a hablar acerca de la unión de carbonos y el tipo de cadena que va a formar. Ya habíamos hablado que las cadenas carbonadas son las uniones de carbonos, ¿verdad? Pero estas tienen unas clasificaciones. Lineales, ramificadas, cíclicas. Cuando hablamos de lineales es cuando los carbonos están unidos, ¿sí? Y tienen un inicio y un fin, jamás se unen estos extremos. ¿Sí? Y pues lógicamente están saturados con hidrógeno. Si yo quisiera contabilizar, como es uno de los ejercicios que tienen, yo debo contabilizar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, por ejemplo, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hidrógenos. ¿Sí? Bueno, las ramificadas, vuelta, no solo es lineal, ¿no? Aparte de que los carbonos están de forma lineal, esta es la lineal, hay una ramificación al lado, es decir, alguien que se anexa a la cadena principal. Pero profesora, en el inicio tenemos un hidrógeno, también está la ramificación. No, los hidrógenos no cuentan como ramificaciones, sino los carbonos. Por eso podemos decir que todo esto constituye una cadena lineal. Si yo quisiera ejemplificarla, la puedo poner CH3, o sea, condensarla un poquito más. Sí, como aquí está el carbono, carbono y 3 hidrógenos, 3 hidrógenos. Acá tenemos carbono y 2 hidrógenos al lado. Y así sucesivamente, ¿no? Y sigue siendo lineal, ¿no? Aquí lo estoy ubicando de manera desarrollada, la cadena, para que ustedes la vean de forma un poco más igual a la anterior, ¿no? La que habíamos visto. Entonces, este ejercicio es el mismo que está acá, sino que está ya un poquito más condensado. Por lo tanto, es lineal, no tiene ninguna ramificación. Bien, luego de eso, bien, como ahora hemos visto, ya vimos las cadenas lineales y ramificadas, ahora veremos las cadenas cíclicas, ¿no? Cuando nosotros nos referimos a un ciclo, estamos hablando de que no hay un inicio y un final, sino que todo está unido, ¿verdad? Por ejemplo, un círculo, por ejemplo, vemos un cuadrado, ¿cierto? Un triángulo, a eso nos referimos con cíclicos. La diferencia es que cuando hablamos de monocíclicos, homocíclicos, perdón, estamos hablando de que todos son carbonos los que se unen en el ciclo, ¿sí observan? Mientras que cuando hablamos de heterociclos, son aquellos que van a contener un elemento, otro elemento que puede ser el nitrógeno, puede ser el oxígeno, puede ser el azufre, ¿sí? A ese le denominamos heterocíclico. También aparte de esto, vamos a borrar estos dibujos, observamos que hay monocíclicos y policíclicos. Eso es de acuerdo al número de anillos. Si nosotros vemos un solo anillo, pues va a ser monocíclico. Si nosotros vemos dos, como es el caso de acá, o más de dos, pues va a ser policíclicos. Bien. ¿Qué tienen que desarrollar para practicar un poquito más? Están las preguntas acá abajo. Todas estas preguntas están dentro del contenido de esta ficha, ¿sí? Entonces, para contestarlas, leamos muy bien el contenido, que ahí está toda la información para sacarlas. Importante, quizás un poquito dificultoso, se nos haga acá.
pero es súper sencillo, nada del otro mundo, en donde nos indique que qué clase de cadena carbonada es. Ahí están los tipos, ¿no? Si es heterocíclica, si es cíclica, qué tipo de cíclica es, ¿no? Si es lineal, si es ramificada, qué tipo de cadena carbonada es, escribimos aquí. Y acá el número de carbonos y hidrógeno debemos contarlos, tal como hicimos el ejemplo anterior, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos están aquí y contamos los hidrógenos que nos dan 10. Asimismo debemos hacer en los otros ejercicios. Lo demás es teórico y lo podemos resolver a partir de la información dada. Espero que les haya ayudado mucho. Un abrazo inmenso y nos vemos de aquí la próxima clase. Bye, bye.